Mi nombre es Milagro Paredes Calderón, soy médico neurólogo del Hospital Barton. Tengo una maestría en neurociencias por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, una maestría en gestión de los servicios de salud por la Universidad César Vallejo y un máster en trastornos del movimiento por la Universidad de Murcia en España. En este momento vamos a hacer dos temas. El primero de ellos que me tocó fue el síndrome de Guillain-Barré. Debemos de saber que el síndrome de Guillain-Barré es una neuritis, una inflamación a nivel de los nervios autoinmune, o sea, generada por el propio cuerpo, inflamatoria y aguda. Es un amplio espectro, dentro de ellos el más común es una polineuropatía, o sea, un daño en diversos nervios, es mielinizante porque altera la mielina que está alrededor de los nervios e inflamatoria porque las células proinflamatorias son las que promueven este daño a nivel de la mielina. Este tipo de polineuropatía desmielinizante se da en el 90% de los casos. Se cree que puede ser desencadenada por una infección previa, pero sin embargo se ha evidenciado que hay diferentes mecanismos que pueden producir este tipo de alteración. El Guillain-Barré tiene una clínica muy característica, pero vamos a ver conforme va avanzando la exposición que, como les he dicho, tiene variantes y cada una de estas puede tener algunas diferencias dentro de la clínica que les voy a mencionar. Se caracteriza por tener una parálisis flácida, ascendente y simétrica de las extremidades. Usualmente empieza en miembros inferiores y va subiendo hacia los miembros superiores y puede llegar hasta alterar a nivel de los pares craneales. Y es rápidamente progresiva, una progresión máxima hasta las 2 semanas. Se puede evidenciar que el paciente, los reflejos osteotendinosos pueden estar disminuidos o pueden estar abolidos. Y en algunos casos también se puede evidenciar que hay alteraciones a nivel sensitivo y alteraciones a nivel de los pares craneales. ¿Cuáles son las causas? Como mencionamos, se cree que sobre todo son causas infecciosas y se ha visto en un 70% de los casos, que están sobre todo asociados a los que voy a mencionar acá en esta lista que tenemos: el Campylobacter jejuni, el citomegalovirus, el virus de la hepatitis E, el Mycoplasma pneumoniae, el virus Zika y el virus de Epstein-Barr son los que más se han visto asociados al síndrome de Guillain-Barré. Pero también se han reportado otros casos, por ejemplo, en el dengue, el virus de la varicela zóster, el cual está asociado a un subtipo desmielinizante, el VIH, sobre todo en sus fases tempranas. El virus de la influenza se creyó que también estaba asociado, pero más parece un probable efecto post vacuna, el enterovirus D68 y el parvovirus P19. Pero también hay otras causas que no son infecciosas que pueden estar asociadas al síndrome de Guillain-Barré. Por ejemplo, los pacientes que están expuestos a drogas inmunes dentro de las primeras 6 semanas de la exposición a estas, pacientes que han pasado una cirugía previa, mujeres embarazadas, pacientes que han recibido algún trasplante de órganos en los 6 meses previos o que usan drogas inmunomoduladoras en el año previo a tener este síndrome, ¿no? En la epidemiología hay una incidencia anual global de 1 a 2 pacientes por 100.000 al año y la incidencia aumenta con la edad. Hay un pico máximo entre los 50 y los 70 años. Se ha visto que los hombres están más afectados con las mujeres, comparado con las mujeres en 1.5 veces más. Y lo más importante, bueno, esto se ha hecho una evaluación a nivel de Estados Unidos, en el que se evidenció que el costo del tratamiento era de 1.7 millones por año. La fisiopatología, dependiendo de cuál es el tipo del síndrome de Guillain-Barré, porque les había mencionado que había diferentes tipos, tenemos la polineuropatía desmielinizante aguda, en la cual nosotros vamos a evidenciar una infiltración de las células inflamatorias, lo cual va a provocar un daño a nivel del axón, de la neurona. Y este daño del axón va a producir que haya una conducción desde la neurona motora que esté en el asta anterior hasta el músculo más lento, y secundariamente va a haber una alteración a nivel de la mielina que envuelve el axón de esta neurona.
La recuperación se da después porque las células de Schwann, que son las que fabrican la mielina en este axón, se regeneran. Este es en el caso de la polineuropatía desmielinizante aguda, pero en el caso de la neuropatía axonal motora aguda o la motora sensitiva, lo que se ha visto es que hay una reacción entre los epítopes homólogos de los lipooligosacáridos de las bacterias y los gangliósidos axonales de los nervios periféricos. Y se producen dos tipos de alteraciones. Una alteración a nivel del bloqueo de la conducción del axón, lo cual puede ser o no reversible, y una degeneración del axón, cuyo daño, este último, es mucho más extenso y es de mal pronóstico. Como habíamos mencionado previamente, la clínica de estos pacientes se caracteriza básicamente porque el paciente tiene una debilidad, una disminución de la fuerza que es bilateral en ambos miembros inferiores o en ambos miembros superiores y que progresa en el tiempo y progresa rápidamente. No hay compromiso del sistema nervioso central y tampoco hay otra causa que pueda justificar la clínica del paciente. El 25% de estos pacientes pueden llegar a insuficiencia respiratoria y las complicaciones que suceden dentro de este 25% de pacientes pueden presentar neumonía, sepsis, embolia pulmonar y hemorragia gastrointestinal. Y el 20% de los pacientes que hacen un cuadro de Guillain-Barré son incapaces de caminar a los 6 meses de enfermedad. Entonces es un cuadro que sí genera secuelas y pueden generar secuelas muy severas, ¿no? Como la postración. Dentro de ellas les había mencionado de que desde el inicio de la exposición que hay diferentes tipos de síndrome de Guillain-Barré, ¿no? La clásica es la sensitiva motora, en el que el paciente pues, puede presentar una sensación de adormecimientos, calambres, que son denominadas las parestesias, que pueden ser distales o puede presentar una disminución sensorial, ¿no? Una disminución de la sensibilidad asociada a una disminución de la fuerza, la cual es ascendente, o sea, empieza en las piernas y luego pasa a los brazos, y progresivo, o sea, va aumentando en el tiempo y puede llegar a comprometer hasta los pares craneales con ausencia o con disminución de los reflejos osteotendinosos. Asimismo, el paciente puede tener alteraciones autonómicas. ¿A qué se refiere esto? Que el paciente puede tener inestabilidad de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, disfunción pupilar, intestinal o vesical. El paciente también indica que presenta un dolor a nivel de los músculos o un dolor neuropático o radicular. Y una de las cosas importantes acá es que el inicio es agudo o subagudo y la máxima discapacidad del paciente se va a ver a las 2 semanas. No es un cuadro que sea progresivo y que posterior a las 2, 4 semanas el paciente siga presentando deterioro motor o deterioro sensitivo, ¿no? También hay formas atípicas del Guillain-Barré en la que la debilidad y los signos sensitivos siempre son bilaterales, pero no suelen ser simétricos. Pueden iniciar proximalmente o pueden iniciar distalmente o pueden aparecer en las 4 extremidades de forma simultánea. Puede que en algunos la alteración de los pares craneales o el dolor que hemos descrito, que puede ser muscular, neuropático, radicular, precedan al inicio del déficit motor o sensitivo. En algunos pacientes incluso los reflejos pueden estar normales o pueden estar aumentados, como es en la variante motora pura. Y en el caso de los niños pequeños, menores de 6 años, a veces es muy difícil el diagnóstico porque ellos pueden presentarse simplemente con signos de irritabilidad, signos meningios o con una alteración de la marcha. Desde hace muchos años pues se han establecido criterios para indicar que el paciente tiene el diagnóstico de Guillain-Barré y dentro de ellos en 1990 contamos con los criterios clínicos de Sbury-Kumbrath. Dentro de ellos lo que se requiere para el diagnóstico es que sea una debilidad progresiva en más de una extremidad y que haya arreflexia o hiporreflexia.
Lo que apoya el diagnóstico es que los síntomas progresen hasta un máximo de las 4 semanas, usualmente suelen ser solamente 2, que hay una simetría relativa, que hayan síntomas o signos sensitivos, que pueden estar afectados los nervios craneales, especialmente parálisis facial bilateral, que hayan disautonomías y dolor. Lo que no va con el Guillain-Barré, y eso es lo que siempre tiene que quedar claro, es que haya fiebre al inicio de la enfermedad, que al hacer el estudio del líquido cefalorraquídeo se encuentren más de 50 células, que haya disfunción vesical o intestinal al inicio de la enfermedad, que sea un deterioro motor o sensitivo que inicien con alteración vesical o intestinal, que haya una asimetría persistente de la alteración motora, que la progresión de la debilidad sea lenta sin alteración de los músculos respiratorios, que haya una alteración pulmonar grave sin una alteración motora evidente al inicio de los síntomas, o que hayan alteraciones sensitivas sin o con poca alteración motora. Es importante pues hacer también un estudio de electromiografía, lo cual va a ser necesario para poder ver qué tipo de síndrome de Guillain-Barré tiene, ¿no? ¿Cuál de todos los tipos? Y también nos va a poder ayudar para cumplir con todos los criterios, ¿no?, que nos solicitan para mencionar que sí es un paciente con síndrome de Guillain-Barré. Dentro de los criterios de Brighton que utilizamos para el nivel de certeza diagnóstica, es la debilidad muscular bilateral y flácida en las extremidades, o la areflexia, que sea un patrón de enfermedad monofásico. O sea, que inicie, sea progresivo y se mantenga y no progrese más allá de las 4 semanas, ¿no? Que es lo que dice el punto número 4, que haya la disociación albúmino-citológica en el líquido cefalorraquídeo, que las células no estén por encima de las 50, que a nivel de la electromiografía se encuentren alteraciones consistentes con un síndrome de Guillain-Barré, y que no haya ningún otro diagnóstico que pueda simular esta enfermedad. Estos son los criterios de certeza para este síndrome. ¿Cómo vamos a cuantificar cuál es el grado de discapacidad de nuestros pacientes? Pues nos podemos ayudar de esta escala de discapacidad de Hughes, en la que 0, el paciente no tiene ninguna discapacidad. De grado 1, sí hay signos y síntomas menores, pero el paciente puede aún correr. Grado 2, si el paciente es capaz de caminar 10 metros sin ayuda, pero no puede correr. De grado 3, si el paciente es capaz de caminar 10 metros con ayuda. Grado 4, si está en una cama o en una silla y no puede caminar. 5, si requiere asistencia respiratoria. Y 6, si el paciente fallece. De acuerdo a la Academia Europea de Neurología y las guías de la sociedad a nivel de los nervios periféricos, les presento este cuadro de diagnóstico y tratamiento del síndrome de Guillain-Barré. En la parte izquierda, en la parte superior, se mencionan los criterios diagnósticos para el síndrome de Guillain-Barré, que son sus variantes más frecuentes, la motora y la motora sensitiva, que ya los he relatado previamente, ¿no? Que es la debilidad progresiva, la reflexia, la hiporreflexia, y que no debe haber una progresión de la enfermedad por más de las 4 semanas. Y las características que soportan el diagnóstico, que debe haber una relativa simetría en la debilidad, puede haber también alteración de los nervios craneales, alteraciones autonómicas, insuficiencia respiratoria, dolor, puede haber un antecedente de una historia infecciosa previamente, y que a nivel del líquido cefalorraquídeo, pues el conteo de las células siempre debe ser menor de 50, y el estudio de electromiografía debe ser consistente con este síndrome, ¿no? Podemos encontrar disminución de las amplitudes o bloqueos de conducción o un enlentecimiento en la conducción, ¿no? ¿Qué hallazgos no nos hacen pensar que sea un Guillain-Barré? Que la simetría sea evidente, ¿no? Que la disfunción respiratoria no vaya junto con la debilidad muscular, como lo habíamos explicado previamente,
que sea predominantemente sensitiva y no haya alteración motora, la fiebre, la hiperreflexia, la alteración de la neurona motora superior, que haya alteración del sistema nervioso central, disfunción a nivel vesical, que esté desde el inicio de la enfermedad, dolor abdominal o vómitos, que haya nistagmus, alteración de la conciencia, excepto si el paciente tiene una variante que es la encefalitis de Bickerstaff, pero el síndrome de Guillain-Barré no va con ninguna de estos síntomas o signos que les he mencionado. Que el líquido cefalorraquídeo tenga más de 50 células también aleja la posibilidad que no empeore progresivamente o que el paciente se siga deteriorando posterior a las 4 semanas, que es lo que hemos mencionado en varias oportunidades. Dentro de las variantes del síndrome de Guillain-Barré tenemos el síndrome de Miller-Fisher, el cual se caracteriza por oftalmoplegia, que hay una alteración a nivel de los músculos oculomotores, ataxia, que es una dificultad para la coordinación, y arreflexia. Esa es la triada típica del síndrome de Miller-Fisher. Pero también pueden haber un espectro del síndrome de Miller-Fisher, el cual puede venir con formas incompletas o superponerse con un síndrome de Guillain-Barré. Y la encefalitis de Bickerstaff, que es la que había mencionado hace un momento, en la que si hay una alteración de la conciencia, sí podemos encontrar signos piramidales. A nivel de la resonancia magnética se puede encontrar alteraciones a nivel de la sustancia blanca. Y tanto en el síndrome de Miller-Fisher como en la encefalitis de Bickerstaff vamos a encontrar en la sangre anticuerpos GQ1B. En la parte inferior vamos a ver en la tabla el diagnóstico de clasificación del síndrome de Guillain-Barré. Entre un 30 a un 85% de los pacientes hacen una variante sensitivo-motora. Entre un 5 a un 25% de los pacientes solamente una variante motora. Entre un 5 y un 10%, pues otro tipo de variantes que son la paraparética, la braquial cervicofaringia, la debilidad bifacial y las parestesias de las extremidades y la sensitiva pura. También está el espectro del síndrome de Miller-Fisher y la encefalitis de Bickerstaff que la habíamos tratado previamente. Y muy aparte del síndrome de Guillain-Barré, si el paciente tiene una progresión por encima de las 8 semanas de los síntomas, ahí tendríamos nosotros que estar pensando en otro tipo de patología, que es una polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica. Por eso es muy importante el tiempo, que les he sido muy redundante en decirles que el Guillain-Barré no progresa más allá de las 2 a las 4 semanas, ¿no? Si el paciente sigue empeorando posterior a este tiempo, entonces ya estamos hablando de otra enfermedad. Dentro de esta clasificación de los diagnósticos habíamos mencionado que hay otros tipos que están entre el 5 y el 10%, que es la debilidad faringo-cérvico-braquial, en la que el paciente presenta una debilidad orofaringea del cuello y de los brazos, que puede ser uno o ambos brazos, y además tiene los reflejos osteotendinosos abolidos. El síndrome de Guillain-Barré paraparético, en la que solamente hay debilidad de los miembros inferiores con alteración de los reflejos osteotendinosos, y la debilidad facial bilateral, en la que se ve una alteración una disminución de fuerza a nivel facial, pero no hay alteración de los músculos oculomotores, tampoco hay ataxia y sí puede presentar debilidad de las extremidades, que sería la diferencia con el síndrome Miller-Fisher, ¿no? El diagnóstico del síndrome de Guillain-Barré se hace por la historia clínica, preguntando al paciente desde cuándo empezó los síntomas, cómo han ido progresando en el tiempo, si previamente al inicio de los síntomas él tuvo algún tipo de infección o recibió alguna vacuna o estaba tomando algún medicamento, de acuerdo a lo que hemos mencionado previamente. El examen físico, lo importante es evaluar la parte motora de las 4 extremidades, la parte sensitiva, evaluar si hay signos radiculares y evaluar también las alteraciones a nivel de los pares craneales.
En el estudio de laboratorio es imprescindible o importante realizar un estudio del líquido cefalorraquídeo en el cual se va a evidenciar que hay un nivel elevado de proteínas. Sin embargo, en algunos pacientes las proteínas pueden ser normales hasta en un 30 a un 50% durante la primera semana y entre un 10 a un 30% en la segunda semana. Las células suelen estar en niveles normales. Si hay más de 50 células a nivel del líquido cefalorraquídeo, nos hace pensar en otro tipo de patologías que sugieren, por ejemplo, malignidad leptomeningia o enfermedades infecciosas o inflamatorias de la médula espinal o de las raíces nerviosas. Si hay una pleocitosis leve, o sea, entre 10 a 50 células, sí puede ser compatible con un Guillain-Barré, pero también hay que considerar otro tipo de diagnósticos como causas infecciosas de polirradiculitis. También a nivel del líquido cefalorraquídeo podemos encontrar bandas oligoclonales o biomarcadores como el neurofilamento. Y a nivel de sangre, pues se puede hacer una medición de los anticuerpos antigangliósidos, que, bueno, en nuestro país no es usual hacer este tipo de estudios, ¿no? Y tampoco es que sean imprescindibles porque podrían retrasar el inicio de nuestro tratamiento. El estudio de líquido cefalorraquídeo es importante, pero si no se puede hacer, tampoco es imprescindible para poder iniciar nuestro tratamiento si es que nosotros tenemos una clínica consistente con el síndrome de Guillain-Barré. Y el estudio de electromiografía o el estudio neurofisiológico es útil para respaldar el diagnóstico, pero tampoco es que sea imprescindible para iniciar el tratamiento o para decir que es un Guillain-Barré. Es más que todo para confirmar cuál es el tipo o la variante de Guillain-Barré que tenemos. En este estudio lo que se pueden evidenciar son velocidades de conducción reducidas, amplitudes tanto sensitivas como motoras reducidas. También podemos evidenciar dispersión temporal de la onda o bloqueos parciales de la conducción motora. La resonancia magnética no es un estudio que se haga usualmente para un síndrome de Guillain-Barré, pero si no estamos seguros de nuestro diagnóstico, nos puede ayudar para descartar otro tipo de alteraciones, como son infecciones a nivel del tronco encefálico, como son ACVs, o inflamación a nivel de las células del asta anterior o de la médula espinal, o compresiones de la raíz nerviosa o malignidad leptomeningia. El estudio contrastado sí nos puede ayudar a evidenciar un realce de la raíz nerviosa, y esto es algo muy característico, sensible, pero inespecífico, pero sí nos serviría mucho en el caso de los niños pequeños, ya que en ellos es difícil hacer el diagnóstico a veces de un Guillain-Barré. ¿Cuál sería el diagnóstico diferencial de esta enfermedad? Pues alteraciones a nivel muscular y metabólica, como parálisis hipocalémica, disminución del potasio, parálisis tirotóxica, parálisis hipercalcémica. En el caso de enfermedades de motoneurona, como una poliomielitis viral aguda, una forma aguda de atrofia muscular espinal o una forma vulvar, alteraciones de la transmisión neuromuscular como una miastenia gravis, o un síndrome miasténico paraneoplásico, un botulismo, o agentes bloqueadores neuromusculares. A nivel de las polineuropatías, pues lo más importante es la polineuropatía inflamatoria desmielinizante crónica, que es la que les expliqué previamente, pero esta tiene un tiempo de enfermedad más prolongado. El paciente se sigue deteriorando posterior a las 4 semanas, ¿no? O también polineuropatías del paciente crítico, porfirias, vasculitis, neurotoxicidad por metales, borrelia, que no es muy frecuente en nuestro país, o polineuropatías axonales secundarios al consumo de alcohol. Por eso es importante los antecedentes del paciente, el tiempo de enfermedad, la forma de inicio, la progresión de la enfermedad, para poder hacer un buen diagnóstico diferencial. ¿Cuál es el tratamiento? Pues el paciente es muy importante que esté monitorizado en una unidad de cuidados intensivos o en una unidad de cuidados intermedios. Hay que recordar que dentro del tratamiento los pilares que tenemos son las inmunoglobulinas o la plasmaféresis, pero ninguno de estos previene el curso de la enfermedad o el daño del nervio. Lo que ayudan es a
hacer que el paciente se recupere más rápidamente, ¿no? En pacientes con un síndrome de Guillain-Barré de grado severo a moderado es donde se recomienda el tratamiento con estas, con las inmunoglobulinas o con la plasmaféresis, pero si es un Guillain-Barré leve, pues no sería necesario el uso de estos medicamentos. En el caso de la inmunoglobulina endovenosa, la dosis es de 0,4 gramos por kilo de peso por 5 días. Si el paciente tiene un mal pronóstico, se puede dar una segunda dosis. Dentro de las complicaciones que existen por el uso de este medicamento, pues está la disfunción hepática y pueden haber eventos tromboembólicos. Una segunda opción que tenemos es la plasmaféresis a una dosis de 50 mililitros por kilo por sesión, por 5 sesiones en 1 a 2 semanas. Las complicaciones que se pueden tener por el uso de esta es la hipocalcemia, neumotórax, trombosis, que son propias porque se necesita un acceso venoso central para poder realizar este tipo de procedimiento. Y no se debería de utilizar este en el caso de pacientes que tengan alteraciones autonómicas severas. Existen nuevas terapias, pero que aún están en estudio, que solamente se han hecho en modelos animales, se han visto buenos resultados, y solo el eculizumab y la enzima degradadora de inmunoglobulina G de Streptococcus pyogenes se encuentran en ensayos clínicos. Entonces, como mencionamos, es importante que el paciente que ya tenga un diagnóstico de Guillain-Barré sea monitorizado en una unidad de cuidados intensivos o intermedios y que pensemos en el tratamiento inmune de acuerdo a la severidad que tiene el paciente. Si nuestro paciente tiene una historia de enfermedad menor de 2 semanas y el paciente aún es capaz de caminar, esté estable y el deterioro es muy lento, pues se puede considerar solamente tal vez darle plasmaféresis en 2 dosis o es posible también las inmunoglobulinas. Si el paciente es incapaz de caminar o hay un deterioro rápidamente progresivo o el paciente no puede pasar los alimentos, hay alteraciones autonómicas o hay factores pronósticos graves, entonces ahí sí hay que iniciar inmediatamente con las inmunoglobulinas en las dosis que les había mencionado previamente o si tenemos la opción de la plasmaféresis, ¿no? Si el paciente tiene un inicio de enfermedad que va entre las 2 y las 4 semanas y el paciente es capaz de caminar y esté estable, pues es posible que las inmunoglobulinas o la plasmaféresis no sea necesaria y solamente sería un monitoreo al paciente y un tratamiento sintomático. Pero si el paciente es incapaz de caminar o tiene dificultades para pasar a los alimentos o alteraciones autonómicas, pues también habría que iniciar la plasmaféresis o las inmunoglobulinas en las dosis que les había mencionado. Si el paciente progresa la debilidad por más allá de las 4 semanas, pues hay que considerar otro tipo de diagnósticos, dentro de ellos el principal, la polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica. Esto es lo básico del síndrome de Guillain-Barré. Con esto hemos terminado la primera ponencia y pasaríamos a la segunda ponencia, que sería la meningitis bacteriana.